como introducción al comentario que vamos a tener, breve, por ser un culto de oración y dediquemos más tiempo a lo otro, vamos a leer un versículo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Digo que lo vamos a hacer solamente como orientación y como introducción. Segunda Corintios 8, 9. Y está escribiendo el apóstol Pablo y está diciendo a estos hermanos, a los corintios, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. El Señor bendiga esta palabra y nos bendiga también a través de toda la reunión. En el acróstico que el domingo pues nos enseñaban los jóvenes y niños, podíamos apreciar varias cosas de lo que significa realmente la Navidad para nosotros los creyentes. Y sobre todo, había una palabra que era la que al final exponían, que era da vida. El nacimiento y la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, pues significaba eso, dar vida para todos aquellos que en el Señor creen, sabiendo que por Él tenemos vida eterna. Se usaba también otra palabra, dádiva, que era un regalo perfecto, y eso es el regalo que nosotros tenemos con la Navidad, el regalo del don de Dios, de la misericordia y su gracia a través de la persona del Señor Jesucristo. No es así como lo considera el mundo, como lo considera la gente que tiene el cristianismo por un sistema que realmente no es lo que es su significado, ni lo que Dios quiere para que nosotros podamos beneficiarnos de ello. Ya sabéis que desde hace muchos días, meses, quizás, por lo menos un mes y medio, o casi 2 meses, pues todo está preparado para el asalto a esta sociedad de consumo. Y por las calles, por los comercios, incluso por nuestras casas, las vamos adornando con luces, con colores, y vamos poniendo adornos. Los comercios lo hacen con el fin de vender, de tener estos días como unos días especiales para que se incremente su ganancia. Otros pues consideran este tiempo pues de vacaciones. En fin, lo llenamos de regalos, de vacaciones, y esto es lo que el mundo entiende. Y todo esto con el propósito de anunciar que se acerca la Navidad. Nos van poniendo y haciendo propaganda con tantas luces y tantas cosas que se acerca la Navidad. Y que hay que consumir. Pero incluso, pues, también nosotros pues caemos en esa norma, en esa forma también. Nos gustan los regalos, nos gustan las luces, nos gustan participar de toda esa parafernalia a la que el mundo pues nos tiene acostumbrados. Y es curioso también que la competencia que hay, es curioso la competencia que hay entre ciudades para ver qué ciudad tiene el mejor alumbrado especial de Navidad. Y ya sabéis
que hay ciudades que preparan sus ciudades a ver cuál de ellas es más atractiva y atrae más turismo, como lo hace Madrid, como lo hace Vigo, como lo hace Málaga, como lo hacen muchas capitales de nuestro país. Y hay incluso agencias de viajes que programan excursiones especiales para ver tal espectáculo, siempre con el fin de dejar ganancias en los hoteles, los restaurantes, en los comercios de esa propiedad. Y los alcaldes se jactan de todo eso. ¿Cuántos millones todo este alumbrado, todas estas bombillas que estamos poniendo va a traer de ganancia al comercio de nuestra ciudad? Y esto es así. Y es por eso que para la mayoría de nuestros conciudadanos la Navidad siempre es mejor o peor solo en función de las comidas que vamos a preparar o los regalos que vamos a recibir. Porque para esta mayoría solo es una fiesta, sí familiar, entrañable, pero nada más. Pero este no es el sentido con el que Dios quiere que sus hijos, que los creyentes, los que hemos creído en la persona del Señor Jesucristo, recordemos la Navidad. Para los que hemos entendido el sentido de la Navidad, nos alegramos y nos gozamos en el recuerdo de esta entrañable fiesta, vamos a llamarla fiesta, entrañable, querida por todos nosotros. Porque la Navidad es algo más que un tiempo festivo o un tiempo de vacaciones. Es el continuo y gran mensaje de amor y salvación de parte de Dios para la humanidad, porque de ella nos recuerda la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas quería recordar en las que nosotros podíamos gozarnos en este recuerdo. Tres cosas quería recordar. Dentro de lo que es la razón de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y recordarla como muestra de gratitud a nuestro Dios y para que todos, también los aquí presentes en esta tarde, nos gocemos en este recuerdo. Primero, ¿por qué la encarnación de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que venir a la tierra y por qué tuvo que hacerlo a través del medio que lo hizo? ¿Por qué tuvo que encarnarse? Y es que al considerar la encarnación del Señor Jesucristo, tenemos que dar por hecho la verdad que nos enseña la Escritura, que Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y fue verdadero hombre. Por tanto, su total deidad y completa humanidad son esenciales para su obra redentora. Era necesario que el Señor Jesucristo fuera Dios, pero que también era necesario que fuese hombre. Porque si Cristo no se hubiera hecho hombre, no podría haber muerto. Si Cristo no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan infinito valor. La Biblia nos presenta muchos contrastes de que Jesús era al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Y hay muchas ilustraciones en las que nosotros podíamos meditar en esta noche. Pero sirvan solamente los ejemplos que vamos a mencionar. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que Jesús estuvo cansado. Y eso nos habla en Juan capítulo 4, versículo 6. Pero también nos dice que Jesús ofreció descanso
a los que estaban trabajados y cargados, como nos relata el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Él tuvo hambre, pero a la vez era el pan de vida. Era el que multiplicaba los panes, el que multiplicaba los peces, el que daba de comer a las multitudes. Él tuvo sed, pero también Él era el agua de vida. Él estuvo en agonía, pero Él curó de toda clase de enfermedades a los enfermos y a todo el que lo necesitaba. Él oraba suplicando, y muchas veces vemos en su Evangelio cómo se apartaba para orar y dedicar tiempo a la oración, pero a la vez el Señor Jesucristo contestaba oraciones y por medio de Él podíamos recibir bendición por la contestación de la oración. En definitiva, Cristo es el hombre ideal para realizar y consumar ante Dios la obra de la redención. Pero también es el Dios ideal para el hombre. Mateo 1:21, cuando el ángel anuncia a José su nacimiento, dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando el ángel lo hace también a los pastores, como nos relata el Evangelio de Lucas, su capítulo 2, les dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y así el reino de Dios empieza a irrumpir en este mundo, ofreciendo en Jesús los bienes de una salvación amplia, completa, trascendente e individual. Para los que creemos en Él, yo creo que el testimonio podríamos darlo personalmente uno a uno, pero Él es Dios. Jesucristo es Dios para nosotros, pero también es nuestro Salvador personal. Ahora, ¿por qué fue necesario que Él se encarnara? Pues hubo una necesidad, la necesidad de la encarnación. Es verdad que Dios, en su infinito poder, podía haber determinado realizar la obra de la redención por otro medio, que no hubiese sido a través de la encarnación del Señor Jesús. Pero Dios, en su soberanía, quiso que fuese así, y nosotros no tenemos nada que discutir con Él. Él quiso hacerlo de esa manera, enviar a su Hijo amado, porque Él haría la obra completa y Él sería el que nos justificaría delante de Él. Dios, en su soberanía, quiso que fuese así. Y brevemente vamos a ver tres razones. La primera es para revelar a Dios. Primero, tenía que revelar a Dios el Señor Jesucristo. Dice el texto de Juan 1, el versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y es que el hombre, por sus propios medios, nosotros por nuestros conocimientos, por nuestra inteligencia, ni por nuestro estudio, pues éramos incapaces, insuficientes para descubrir y conocer a Dios verdaderamente. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 12, dice: y habló Dios con nosotros de que, en medio
o sea, habló Dios con nosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas, a excepción de oír su voz, ninguna figura viste. La revelación que Dios hizo de sí mismo en el Antiguo Pacto, pues era una revelación pequeña, incompleta, en comparación con la que nos ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Jesús, al hacerse hombre, nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. No solo en sus palabras, sino en su propia persona, de tal manera que Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 14, y hablando con Felipe, tuvo que decirle: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstrame al Padre? También el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, nos dice: porque en Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Jesucristo es Dios. Y como tal, Él quiere revelarnos también al Padre. Así que tenemos en Jesús un Dios real, un Dios vivo, que podemos verle, que podemos sentirlo. Ahora, lo importante es si así lo vemos cada uno de nosotros. La segunda cosa es manifestar el porqué de la encarnación del Señor Jesús, es manifestar el amor de Dios. Primero, revelarnos a la persona de Dios. A Dios nadie le conoció jamás, pero sí el Señor Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. Pero también era manifestar su amor. Y aunque sea brevemente, leemos en Romanos, en el capítulo 5, el versículo 8, aquellas palabras que el apóstol Pablo está escribiendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es por la encarnación y la entrega de su Hijo Jesucristo por nosotros que podemos entender el amor tan sublime de Dios para con todos nosotros. A través de toda la Escritura aprendemos que el hombre es un pecador perdido, incapaz de salvarse a sí mismo, pero es también a la vez el objeto del amor salvador de nuestro Dios. Y el propósito de Pablo es el de ensalzar el amor de Dios a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, nuestro amado Señor, con su encarnación y con su muerte, que nos manifiesta el profundo y grande amor de Dios. No se halla aquí ninguna razón que explique el porqué de la encarnación y la obra humillante de la cruz, sino el gran amor y la gracia y misericordia de nuestro Dios. No tenemos más remedio que recordar ese gran versículo que todos conocemos de memoria, el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera nos ha amado Dios a cada uno de nosotros, que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Cristo nació y murió para salvar a los impíos, a los pecadores, a cada uno de nosotros. Y la única manera de hacer efectiva esta obra de amor y de gracia es no ser un mero espectador del acontecimiento histórico,
que la Navidad no solo sea una historia, sea algo que recordemos como una fiesta. No recordemos la Navidad como un mero espectáculo, un acontecimiento de la historia que nos trae luz y color, sino que debemos de aceptar y creer y tener a Cristo como nuestro Salvador. Creo que la mayoría de los presentes lo tenemos así, pero es necesario que tomemos la Navidad como esa realidad, no como una celebración, no sea un mero espectáculo de las luces y de los colores, sino vivir la Navidad aceptando y viviendo al Señor Jesucristo y teniéndolo como Salvador. Lo segundo, hemos dicho que era manifestar el amor de Dios a este mundo, a través de la persona, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, de forma clara y muy explícita, así nos revelan los Evangelios para salvar a los hombres. Y toda la explicación que nos trae toda la Escritura, en definitiva, donde nos quiere llevar es a salvar al hombre, a salvarte a ti, a salvarme a mí, a salvarnos a cada uno de nosotros. Y ya recordáis ese también versículo de Lucas. No quiero leer los pasajes, hacerlo muy largo para que no se haga muy larga la reunión. Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Recordáis aquellas palabras del evangelista? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué es lo que hizo el Hijo del Hombre? ¿Cómo sigue este versículo? ¿Vino a qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar lo que se había perdido. A buscarnos a cada uno de nosotros. Y hoy la prepotencia del hombre cree que no necesita la salvación de Dios. Que no necesita a Dios. Sí, necesita la Navidad, necesita la diversión, necesita la feria, la Semana Santa, necesita los viajes, necesita las vacaciones, necesita los regalos. Pero no necesita a Dios. Y esto es lo que cree esa prepotencia del hombre, que no necesita a Dios para nada. Sin embargo, el mensaje del Evangelio sigue siendo tan actual como lo fue en aquellos días. Y nuestra sociedad anda preocupada y afalada por las condiciones tan humillantes por las que atraviesan muchos países. Hambre, injusticia social, vulneración de los derechos humanos, guerras que las tenemos aquí viendo y muy cerca, el sufrimiento de tanta gente por causa de estas cosas. Y a todo esto surgen ONG, surgen voluntariados, surge el apoyo de las naciones para paliar el dolor, para paliar las dificultades que puedan presentarse, para tratar de paliar estas necesidades, estos asuntos. Otros intentan salvar la naturaleza. En algunos casos, pues todas estas cosas que se hacen y toda esta ayuda y todo lo que pueda aportar el hombre para el bienestar de nuestra sociedad, todo esto está bien. Y son importantes todas estas obras sociales y manifestaciones de solidaridad y de ayuda a quien lo necesite. Pero lo prioritario es la necesidad
de aceptar el mensaje de Dios que nos da a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Lo importante y lo prioritario es abrir nuestro corazón al Señor. Lo prioritario es aceptar a Jesús como tu Salvador personal, como mi Salvador personal. Y yo creo que todas las personas hemos tenido oportunidad de cómo podemos llegar al Señor Jesucristo. Y si tú no sabes, o en este momento ignora la forma, pues puedes también seguir leyendo la Biblia, seguir la orientación de tus hermanos, de tus padres, de tu familia, de aquellos que tienes cerca, porque ellos te ayudarán a llevarte al Señor. Todas las personas tenemos nuestra oportunidad. Y tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón al Señor. Y Dios nos da las indicaciones de cómo llegar a Jesús para aceptarle y adorarle. Dios, a través de la estrella, indicó a los magos el camino a Jesús y fueron y le adoraron. Y fijaos que de forma más sencilla es la historia, pero que es una realidad. A través de aquella estrella, personas pudieron llegar hasta el pesebre y adorar al Señor Jesucristo. El ángel también indicó a los pastores el lugar donde se encontraba Jesús y fueron y adoraron. Y yo estoy seguro que también tú tienes una persona cerca que Dios está poniendo en tu camino para llevarte a Jesús. Estoy seguro que Dios, a través de su palabra, a través del consejo y de la ayuda de otros, te está abriendo los ojos de la fe y te está dando la oportunidad de acercarte a Él. Te está dando la oportunidad de aceptarle y te está dando la oportunidad de adorarle. Y esto es lo que quería dejar en esta noche con todos vosotros, con los que somos creyentes, que nuestra orientación nos lleve a la adoración y a la gratitud de nuestro Dios. Pero también que el Señor abra los ojos de la fe de aquellos que no hayan tomado una decisión. Y esta oportunidad no la deseches. Acércate al Señor y adórale, para que Jesús hoy sea tu Salvador. El Señor bendiga su